Como soldado he combatido en Ucrania, en Siria y en África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador. No sé en qué fecha estés viendo este video, a lo mejor es 2025 o qué sé yo. Pero al día que grabo este video, el señor que viste al inicio está participando en las elecciones presidenciales de Ecuador y evidentemente quiere ser presidente. Sí, porque el actual presidente Guillermo Lasso disolvió la asamblea para salvarse del juicio político iniciado en su contra por actos de corrupción. Y sí, yo sé que si no eres ecuatoriano es mucha información en poco tiempo, pero tranquilo, ya lo vamos a ir viendo punto por punto. Pero antes de comenzar definamos qué es Bukele. Hombre, ya sé que es el presidente de El Salvador, pero vamos un poquito más allá. ¿Qué es el bukelismo y por qué ha tomado tanta fuerza en todo el continente? Nayib Bukele es un salvadoreño que nació en 1981. Hijo de un empresario rico de su país, a Bukele le picó el bichito de la política a muy corta edad. Con esto, Bukele gana sus primeras elecciones en 2012, de un pequeño municipio que se llama Nueva Cuscatlán. Tuvo una gestión a la que muchos catalogarían como muy exitosa y su popularidad fue en aumento. Y para el año 2015, Bukele decide ir por un reto más grande, la alcaldía de San Salvador, la capital de su país. Bukele comenzó su carrera política auspiciado por un partido socialista, que no debemos olvidar que por aquella época estaba de moda en toda América Latina. Y por eso podemos escuchar discursos de Bukele como este. Y ves esos hospitales en Cuba donde la salud pública es de primera calidad, tanto que incluso gente de Estados Unidos va a Cuba a curarse. Quisieras tener un sistema de salud pública como el cubano. Pero en 2017 pasaría algo muy interesante en esta historia. Bukele criticó muy fuertemente al presidente de su país, que era de su mismo partido, y por eso lo expulsaron, dando así origen a su nuevo partido que se llamó Nuevas Ideas. Una vez Bukele fue expulsado, pensaron que así se iba a enterrar su futuro político. Pero muy por el contrario, Bukele logra crear un nuevo partido llamado Nuevas Ideas con el apoyo de sus simpatizantes. Y Bukele rompe con la hegemonía política de su país, que tenían el partido de derechas, Arena, y el partido de izquierdas, FMLN, siempre un ganador de todas las elecciones. Y así en 2019 Bukele les mete una paliza en elecciones y asume el cargo más importante de su país, la presidencia. Pero lo más interesante aún estaba por venir. Como historia paralela, El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo, en gran parte por las maras, que son unas pandillas que controlaban gran parte del bajo mundo del país. El día a día era la extorsión y las muertes violentas. Y es que El Salvador destacaba, para mal, en este récord. Era uno de los países más violentos del mundo. Para parar esto, muchos políticos intentaron pactar con pandillas y lograr acuerdos para cesar las masacres. Es algo bien fuerte, donde nosotros nos comprometemos, pues, como miembros de pandilla, pues, MS, pues, hacer todo lo posible, pues, para de que Saltepeque tenga una buena imagen. Entonces entendamos el panorama. Bukele asume la presidencia de uno de los países más violentos del mundo, con un nuevo partido y un reto enorme: gobernar El Salvador. Y es que resulta que para implementar su política de mano dura, Bukele tuvo que pelearse con la Corte Constitucional y con el Parlamento, que no daban paso a sus políticas de mano dura. Sin embargo, después de tanto insistir, logró aplicar su plan de mano dura. Persiguió a las pandillas que tanto atemorizaban a los salvadoreños. Y si bien hubo bastantes críticas, y de hecho aún las hay, por violaciones a derechos humanos, lo cierto es que las estadísticas de crímenes han caído, en picada, por todo el país. Y lo que fue inversamente proporcional son sus niveles de popularidad. Hoy por hoy es uno de los presidentes más valorados de todo el mundo, y sin lugar a dudas el presidente más querido de toda América Latina. Ahora bien, Bukele es una máquina populista, pero tiene de dónde presumir, se lo tenemos que reconocer. Y es obvio que cuando un presidente se pone de moda, va a tener otros que lo quieran copiar. Y en Ecuador apareció un Bukele, pero con esteroides. Y se llama Jan Topic. Jan Topic, 40 años. A diferencia de Bukele, que no terminó la universidad, Jan Topic estudió economía en Estados Unidos con un máster de finanzas en Londres.
Tiene una compañía de seguridad que es de las más grandes de Ecuador. También combatió con la Legión Extranjera, que pertenece al ejército francés, en varios conflictos como Ucrania, Siria y África. Y viene con todo el discurso de la mano dura a la delincuencia. Soy Jan Topic y este video es para los delincuentes. Este 20 de agosto se van. Tenemos el plan, la voluntad y la mano dura que va a acabar con ustedes. Pero antes de entrar en materia, primero veamos por qué Ecuador ahora de repente está pidiendo un presidente como Bukele. Pues señores, vamos a verlo. Ecuador nunca fue un país especialmente violento. Sus niveles para ser Latinoamérica eran relativamente normales. Sin embargo, siempre tuvo presencia de narcotraficantes. Todos los años había incautaciones de este tipo. Pero, a partir del año 2021, los decomisos prácticamente se duplicaron. Ecuador se convirtió en uno de los países más exportadores de esta porquería de todo el mundo. Y esto trajo consigo el aumento de violencia a niveles históricos. Muchos de ellos ocurrieron al interior de las cárceles del país, que estaban, y bueno, de hecho aún lo están, tomadas por pandillas. Guillermo Lasso, el actual presidente, quiso aplicar su plan de mano dura, pero a la final fueron más luces y show que acciones efectivas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, quiero que tengan la seguridad de que asumo la responsabilidad política. Primero, espacio comercial. Si no estás suscrito en el canal, ¿qué esperas para hacerlo? También, si te gusta lo que estás viendo, te voy a pedir que me dejes una manito arriba y que actives la campanita para que te avise cuando saque un nuevo video. Realmente me ayudarías bastante si lo haces. Una vez dicho esto, volvamos con el video. Como te venía diciendo, Ecuador tiene un problema muy serio con la violencia. No solo es en contra de los ciudadanos comunes y dentro de las cárceles. También atentaron contra el alcalde de Manta, una ciudad bastante importante del país. Y por eso la seguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a estas elecciones, cuando años atrás eran el empleo o la propuesta de obras. Y es que Ecuador vive una de sus peores olas de violencia, por no decir la peor, y por eso destaca tanto el nombre de Jan Topic de cara a estas elecciones. Pero veamos qué propuestas nos trae el señor. Jan Topic llega auspiciado por el Partido Social Cristiano, un partido tradicional del país que es de centro derecha. También Sociedad Patriótica, el partido del expresidente Lucio Gutiérrez, anunció su apoyo, por lo que a diferencia de Bukele, Jan Topic sí llega con fuertes apoyos políticos. Adicional, él llega para un gobierno extremadamente corto, apenas 1 año y medio. Por lo que poco o nada le importan las peleas entre legisladores, él llega a parar el crimen de raíz. Y dentro de sus propuestas se encuentran las siguientes: GPS e inteligencia artificial para patrullas. Fortalecer las fronteras para evitar el tráfico, incluso de armas, desde Colombia y Perú. Mano dura en las cárceles, quitar cualquier beneficio y tener a los presos incomunicados. Y espera, aquí tengo que hacer una pausa para ponerte en contexto. Hace unos días hicieron varias requisas en centros penitenciarios y encontraron cosas interesantes. Encontraron cerdos, perros e incluso una piscina de peces para crianza. Varios celulares, armas de grueso calibre y muchas más cosas que ya te la dejo a tu imaginación. Ahora, las propuestas de Topic son sumamente interesantes, pero yo encuentro un problema sustancial en todas ellas. En Ecuador hemos tenido un problema, y es que jueces, presuntamente corruptos, liberan a criminales peligrosos cuando apenas van pocos meses en prisión. Y es que el problema del sistema judicial ecuatoriano es que huele mucho a corrupción, ya se ha demostrado en varios casos. Y es que incluso Guillermo Lasso, el actual presidente, se quejaba bastante de este problema. Capturaban a criminales peligrosos y a las pocas horas ya los estaban soltando. Y es que el sistema legal ecuatoriano tiene un sinfín de vacíos legales que un abogado medianamente hábil sabe cómo utilizarlos. Y ojo, aquí estamos hablando de criminales que mueven millones de millones. Fácilmente pueden corromper a quien se le dé la gana. Lo cierto del problema es que es muy complejo y no es trabajo para un solo hombre. Sin embargo, ¿quién quita que él ponga la primera piedra? Y con todo esto, ¿será que Jan Topic soluciona los problemas del Ecuador? ¿Tú qué opinas? Escríbeme tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Los PP les van a trabajar. Se acabó ese mundo donde, definitivamente se acaba ese mundo donde pasan dando órdenes de las cárceles como si estas fuesen centros de mando y control. Eso se termina. Pero también se termina ese mundo de libertinaje donde generan cero valor. Están presos porque le quitaron valor a la sociedad.
¿Cómo rehabilitamos a alguien así? Primero dándoles propósito de vida, dándoles una razón de ser. ¿Cuál debe ser esa razón de ser? En cierta manera, restituyendo a la sociedad